Que el Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro, en una emisión más de Intercediendo por nuestras familias. Es importante entender que podemos edificar nuestra familia desde la perspectiva espiritual. Es la única manera de hacerlo. Las cosas del mundo nos pueden enseñar cosas que son buenas y que pueden tener alguna clase de efectividad o algún beneficio, pero lo más importante es lo que nosotros recibimos de parte de Dios, lo que cambia el corazón. Está comprobado que los consejos son buenos, pero no cambian. Usted puede aconsejar a un borracho, a una persona en la drogadicción o en el pecado, y puede aceptarlo, pero no lo va a cambiar. Poco tiempo después, esa persona misma va a caer otra vez en las mismas cosas. La única manera segura de poder cambiar una vida es el poder de Cristo en el corazón del hombre. Es la revelación del Espíritu Santo. Yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad el poder de la resurrección en la segunda parte. Hemos compartido ya en un segmento anterior el poder de la resurrección en la primera parte. Hoy vamos con esto, ¿por qué? Porque es muy importante y a lo mejor vamos a hacer algunas ediciones adicionales. El poder de la resurrección de Cristo, eso es el mensaje que cambió la historia de la humanidad. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, nuestra predicación sería vana, inútil, nuestra fe no tendría ningún poder, no tendríamos nada de qué gloriarnos, seríamos lo más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque el poder del cristianismo no radica en el conocimiento bíblico o en la historia de Israel. El poder del cristianismo radica en la resurrección de Jesús. Es Cristo el que se levantó de entre los muertos. Esa es la piedra angular del fundamento. Ese es el fundamento de Jesucristo. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Y el enemigo ha querido derribar esa verdad a través de tanta filosofía y aún tratando de perjudicar el mensaje. Y usted puede ver la iglesia del día de hoy está enfocada más que todo en la parte del dinero y en la motivación, en cómo hacerte feliz y en cuántos programas tenemos en la iglesia. Pero hemos dejado a un costado el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje lo vemos nosotros en el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Sin embargo, déjenme decir algunas cosas adicionales que cómo el diablo quiso quitar ese mensaje. Desde el principio de la Biblia, en el Nuevo Testamento, desde cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el diablo quiso matar al niño Jesús. Y el ángel lo tuvo que guardar y llevarlo hasta Egipto, porque Herodes quería matarlo. Porque ya el diablo sabía que le quedaba poco tiempo. Segunda cosa fue también, una vez que Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años de edad y empieza a ese proceso impresionante de humildad en el cual se sujeta y se bautiza por medio de Juan el Bautista. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo. Y el Espíritu Santo lo lleva luego del bautismo al desierto. Y por 40 días el mismo diablo va contra la persona de Jesús en unas tentaciones en espíritu, alma y cuerpo. Y usted las puede ver ahí en el libro de Mateo capítulo 4 y también en Lucas capítulo 4. Vemos ahí cómo la tentación vino contra Jesús, pero Jesús se sostuvo por la palabra. Fue la palabra la que lo que sostuvo esa integridad y esa santidad de Cristo, de modo que el diablo tuvo que irse por un tiempo. Pero luego en el capítulo 16 de Mateo, luego que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y por supuesto la gente tenía varias opiniones de Jesús, igual que ahora. Cada quien tiene su propia opinión de Jesús. Pero Pedro aparece con una revelación del cielo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y Jesús le dijo, esa revelación que te has recibido no viene de carne y de sangre. Eso no puede recibirse de un hombre alguno. Eso vino de Dios. Le dijo, lo has recibido de Dios, ¿verdad? Y sobre esa revelación, aquellos que tengan esa revelación,
voy a edificar mi iglesia. Esto fue la poderosa revelación de Pedro. Esa revelación que Cristo es el Hijo del Dios viviente hace la iglesia, el poder de la iglesia, donde camina la iglesia y sobre la autoridad que Dios le dio. Jesús le dijo, y te daré autoridad y las puertas del infierno no van a prevalecer contra esa verdad. Esa es la iglesia que camina en esa revelación, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y tenía un camino, un ministerio que era morir en Jerusalén crucificado, pero al tercer día él tenía que levantarse. Por 3 ocasiones les mencionó a los discípulos de lo que iba a suceder con su vida, que iba a entregarla y la iba a tomar. Ellos no la entendieron, les pasó de largo. No estaban listos, sus corazones no podían entender esa revelación tan poderosa que ha llegado a la iglesia y que ha sostenido la iglesia. De manera que cuando Cristo se levanta entre los muertos, ellos han querido detenerlo, pero no puede ser sostenido por la muerte. Jesús se levanta y se presenta ante los discípulos con pruebas indubitables. Algo maravilloso. A lo largo de todo ese proceso, aún mismo en la cruz del Calvario, los líderes religiosos, las personas se burlaban de Jesús. Bájate de la cruz. Tú salvaste a otros, ¿por qué tú no puedes salvarte a ti mismo? Querían que Él descendiera de la cruz. ¿Por qué? Porque en esa muerte Él estaba cargando todos nuestros pecados. Era la justificación, era la manifestación de la gracia de Dios a nuestra vida. Y ese momento tan especial pasó de largo por la gente. No podían entender esa revelación. Esa revelación es la primera parte de la salvación, porque ahí nosotros somos justificados. Pero la segunda parte es la revelación de la persona de Cristo. Es cuando Él se levanta entre los muertos. Eso cambia la vida de un ser humano. Y por eso se le presenta, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, se les presentó hasta 500 personas, de los cuales muchos aún todavía vivían en ese momento. Eran 500, se les presentó 40 días con pruebas indubitables, sin ninguna duda alguna. En Lucas capítulo 24 aún le ponen el costado de Jesús, les muestra el costado, donde había salido la sangre y aún el agua, ya no había gota de sangre en él. Todo eso, queridos hermanos, había sido una manifestación poderosa del poder de la resurrección de Cristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. De modo que cuando vemos en el segundo libro de los Corintios, capítulo 5, y voy a leer un versículo a partir del versículo 14, dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Queridos amigos y hermanos, esto es lo más glorioso del Evangelio. Esta es la verdad absoluta. Cuando Cristo se levanta entre los muertos, ni siquiera lo podían reconocer. Era su cuerpo glorificado, pero ellos lo podían ver y palpar. Podían aún compartir la comida con Él. Había un momento en el que comió un pescado con ellos. Ellos a lo largo todavía les costó trabajo identificarlo. Había tal pureza y tal santidad. Eso es lo que sostuvo a la iglesia, aún llegar a los mismos coliseos romanos, donde eran devorados por las fieras. Lo que los sostenía en medio de la más grande crisis era que Cristo estaba vivo y habitaba en ellos. Esa es la verdad absoluta que el diablo ha querido robarnos. Y nos ha traído mensajes de toda clase a la iglesia, pero hemos dejado a un costado el poder de la resurrección de Cristo. Esto es lo que Pablo predicó en Atenas, en el Areópago. Era la resurrección de Cristo. Los griegos no podían entenderlo.
¿Cómo es que Dios pudo ir, tomar un cuerpo, ir a la cruz, resucitar? Esto no le cabía a los sabios. Los judíos querían señales, pero a vosotros, dice, se nos ha predicado a Cristo y a este crucificado. Esta es una verdad que solo viene del cielo. Nadie puede venir a Cristo si no le he dado de arriba. Esta es la verdad por la que nos tiene que sostener. Creo, queridos hermanos, que vamos como iglesia a enfrentar situaciones difíciles. Como familia vamos a enfrentar momentos angustiosos. Pero hay una cosa que es una verdad absoluta que nos va a sostener en medio de toda clase de tormenta. Es que Cristo vive y Él ha resucitado. Y ahora Él intercede por nosotros. Esta es la posición. Viene por segunda vez, como Él lo ha prometido, por una iglesia que se ha guardado y que no se ha corrompido. ¿Cuánta seguridad tiene que haber en nuestro corazón y en nuestra mente de que Jesucristo ha resucitado y que vive en medio nuestro? ¿Cuánta convicción tiene que haber que cuando oramos tenemos que saber que Cristo está ahí presente en esta oración? ¿Cuánta verdad tiene que haber en nuestro corazón cuando en Juan capítulo 16 dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré? Ese nombre que es sobre todo nombre ha sido dado a la iglesia. Ahora Cristo se ha levantado. Él está vivo y Él decidió vivir en nuestros corazones. Esta es la verdad absoluta. Esta es la verdad que hace que realmente podamos caminar en la vida cristiana, aún en medio de la más grande tormenta. En medio de la más grande aflicción, podemos estar convencidos, seguros de que Cristo vive y que reina para siempre. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro testimonio, nuestra vida, todo eso tiene que estar inmerso en la verdad absoluta que Cristo se levantó de los muertos. Lo que un día vamos a llegar y todo el mundo va a llegar a ese momento a encontrarse a los mismos umbrales de la muerte. Hay una esperanza de gloria que Cristo ha traspasado ese momento y que Él ha prometido que si los que creen en Él vivirán eternamente. Eso es lo que Jesús dijo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El que cree en Él vive eternamente. Esa es la promesa más maravillosa, pero también es la verdad más atacada por el mismo enemigo. El diablo quiso sostener esa peña, puso todos sus demonios queriendo sostenerla, puso todos los líderes religiosos de aquel tiempo, puso todas las cosas que pudo hacer, pero no pudo. Pasó el primer día y todos estaban ahí sosteniendo esa peña. Pasó el segundo día sosteniendo esa peña. No se va a levantar, lo hemos derrotado. Pero al tercer día, el poder del cielo vino, el Espíritu de Dios, y levantó a Cristo de entre los muertos. Y esa peña fue totalmente arrojada. Y la vida vino, la esperanza vino, el poder de la gloria de Cristo vino. Esa es la más hermosa revelación que podemos tener en nuestra vida. Que Cristo se levantó de entre los muertos. Cuando aquellos le preguntaron, ¿pero cómo es esto? No lo puedo creer hasta que no vea. Ven, mete tu dedo en mi palma, en mi mano. Mira aquí, toca mi costado. Cristo ahora está vivo. Él no se quedó en la tumba. Él vive para siempre. Y cuando oramos, cuando cantamos, cuando le honramos, Él está presente. Porque Él prometió y dijo, yo estaré con vosotros todos los días de la vida. No importa las circunstancias, no importa si el mundo se cae mañana, Cristo ha prometido que Él nos va a guardar. Él es nuestra sombra, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es toda nuestra ilusión y nuestra esperanza. Es Cristo, Él es la manifestación de gloria. Damos gracias al Señor por su amor y su bondad. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y que esta revelación permanezca sobre tu vida. Que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús.